Es muy común escuchar el "oh, me dio un lumbago", pero ¿sabemos realmente qué es? Hay personas que se asustan incluso cuando escuchan la palabra lumbago. Ya no voy a poder hacer mis ejercicios, ya no voy a poder realizar mis actividades. Todo esto lo vamos a ver, así que si te interesa, quédate. Escaparte un ratico de la rutina y saborear el agradable y rico aroma del café. Un café es la excusa perfecta para conversar sobre cualquier tema. Claro que puede ser también un té, un agua aromatizada o tu bebida preferida. Acompáñanos para compartirte nuestra opinión sobre las terapias manuales y teorizar sobre diagnósticos relacionados a los temas más comunes como dolores de espalda y cuello. Un café con Luis Quiro. Bienvenidos una vez más, espero que tengas tu café. Yo en esta hora del café pretendo compartir contigo este tema sobre el lumbago. Y es bastante sencillo. Antes quiero compartir contigo un cuento que va a tratar de alguien de un personaje que lo voy a usar recurrentemente para no involucrar o no develar ningún tipo de paciente, ¿verdad? Entonces, este personaje, que repito es ficticio y lo voy a usar recurrentemente, se llama María. María fue diagnosticada con un lumbago y me llama angustiada y me dice: Luis, hice un mal movimiento en mi deporte favorito y al ir al médico me dice que tengo un lumbago. Esta persona fue por emergencia a un centro de atención y le dijeron en efecto pues que tenía un lumbago. Digamos, se deprimió incluso, y cuando me llama pues me dice todo esto, pero me lo dice con un tono angustiado y yo le digo: ok, está bien, te diagnosticaron el lumbago, pero ¿qué te dijeron? ¿Qué lo ocasionó? ¿Y qué daños ha ocasionado el lumbago? Me dice: no, no lo sé, solamente me dijeron que tenía un lumbago y que me tomara un analgésico. Ciertamente me ha aliviado, pero me sigue doliendo y me incomoda, me molesta. Definición. Yo en ese momento, evidentemente, a María le dije: tranquilízate, primero que nada, cálmate, que lumbago lo único que quiere decir, la traducción, digamos, del técnico médico al argot popular, es dolor de la zona lumbar. ¿Ok? Hemos presentado definición. No es más que eso, es decir, no hay propiamente una descripción del por qué o qué daño ha ocasionado este dolor, ¿sí? No te dice ni por qué se ocasiona, ni qué, ni cuál ha sido el daño, solamente me dijeron que tenía un lumbago, ¿ok? Y lumbago quiere decir, repito una vez más, Filosofía de Luis Quilo. según mis cálculos, dolor lumbar. Filosofía de Luis Quilo. Volviendo al tema, Luis, ¿y cuál es el diagnóstico? pero este lumbago específicamente se da, o sea, la palabra lumbago se utiliza o se emplea solamente para describir ese dolor álgido de la zona lumbar cuando hacemos un movimiento, es decir, cuando el dolor es abrupto. Bien que yo sea que vaya a empujar algo y ¡oh! Me dio el dolor, o que de repente me estiré y sentí un tirón, ¿ok? Un punzazo, un pinzamiento, un puyazo, ¿ok? Una agujeta en la zona lumbar y me impidió seguir moviendo o estirando, o simplemente que bailando, estornudando o agachándome a recoger las llaves me da este dolor. Eso es un lumbago, es decir, el dolor inmediato en la zona lumbar. Cuando acudimos a un profesional de la salud, este nos va a diagnosticar propiamente un lumbago. No te va a decir vulgarmente: ah, tú lo que tienes es un dolor en la espalda baja. Pues sí, eso lo sé. Pero la verdad es que te está diciendo exactamente lo mismo, salvo que está empleando la palabra correcta y se denomina lumbago, es decir, que hay un dolor inmediato de la zona lumbar. Simple. Y te da un analgésico para disminuir ese dolor. Pero no sabemos propiamente por qué se da el lumbago. La cuestión es saber por qué me dio un lumbago. Porque en anteriores ocasiones yo bailo y no me da. Yo me he agachado y no me da. He estornudado toda mi vida y no me da eso. ¿Por qué ahora me da un dolor lumbar? Y es aquí donde se requiere de evaluaciones. No es tan simple y sencillo como que tú me digas: ya, tengo un lumbago, ¿por qué? ¿Ok? Habría que evaluar muchos factores. ¿Qué se va a evaluar? El peso de la persona, la edad de la persona, cuáles son sus actividades recurrentes, si es sedentario, si por el contrario hace actividades repetitivas.
Todos estos factores van a incidir en por qué te da el lumbago. Y resulta que cualquiera de las actividades que tú hagas, en suma, pueden estar ocasionando algún tipo de lesión, ya sea una atrofia, una sobretensión muscular, incluso un pinzamiento de vértebras porque están desalineadas, porque tienes malas posturas, en fin, son múltiples factores como lo ves. Entonces, cuando a mí me dicen ya tengo un lumbago, ya yo sé que es un dolor inmediato de la zona lumbar y que esto está ocasionado por la suma de diversos factores no señalables, porque repito, tiene que evaluarse de forma individual. Entonces, para poder determinar cuál es el detonante es más fácil, porque tú me vas a referir que el dolor comenzó o se dio en un momento determinado. Y esa actividad que generó el dolor se denomina como detonante. Como el caso de María, que estaba haciendo su deporte favorito y en un movimiento le dio el dolor, cosa que ha hecho toda la vida porque ahora le da el dolor. Pues es la suma. Y ya yo lo he dicho anteriormente, imagínate que un vaso de agua, que está diseñado precisamente para cargar agua, lo vas llenando de a gotas. Llega un momento en que rebasa y la última gota que derrama el vaso no quiere decir que no estaba diseñado el vaso para recibir esa gota. Lo que no estaba era en capacidades de. Entonces, puede que tu musculatura, tu estructura, no está en capacidades del sobreesfuerzo que está recibiendo, ¿ok? No está en las condiciones adecuadas y entonces se generó el lumbago. Ahora, ese dolor es una alarma y la alarma comúnmente se refiere a tres cosas inmediatas, esas cosas que tú puedes percibir y sentir. Una, la inflamación de un nervio porque ya viene desde hace tiempo acumulando tensión y pinzamientos, irritación y en un movimiento determinado, en ese detonante, se da la inflamación y el dolor. Otro es que simplemente la musculatura está agotada y no estando en condiciones, no estando preparada, hiciste un mal movimiento y este músculo se contrajo y generó obviamente ese espasmo que genera ese dolor. También está en los ligamentos. Un ligamento, de repente este movimiento fue exagerado en su rango articular, ¿okay? En las vértebras de la columna, de manera violenta o con mucha tensión, y esto generó un esguince, es decir, una inflamación de los ligamentos o de los tendones incluso, puede ser una tendinitis también. Estos tres factores pueden estar influyendo y puede que lo que haya ocasionado ese malestar simplemente pase por sí mismo porque es un trauma, es decir, generaste un impacto en este tipo de tejido, cualquiera de los tres que nombré, y va a generar esa irritación, esa inflamación, ese malestar. Lo que hay es que darle reposo y cuando decimos esto es que no exageres esos movimientos para darle el tiempo a que se recupere. Luis, comparemos y diferenciemos. Cuando hablamos de lumbago y lumbalgia son dos cosas diferentes y esto tienes que tenerlo bastante presente porque a partir de acá el diagnóstico evidentemente cambia y por supuesto el procedimiento o tratamiento también va a cambiar. Porque si tú tienes un lumbago va a pasar en pocos días y ya no habrá mayor inconveniente. Pero si estamos hablando de una lumbalgia es distinto porque una lumbalgia es cuando ya este dolor ha sido recurrente y lo has percibido durante muchísimo tiempo, ya sea que estés de pie y te molesta, ya sea que si estás parado o si haces alguna actividad o incluso cuando no estás haciendo nada, cuando estás en total reposo. Y este dolor ya tú lo conoces, ya te has familiarizado con él e incluso lo identificas y lo anticipas. Ya tú sabes que, ¿sabes qué? No me voy a sentar porque sé que me va a doler la espalda o no, tengo que pararme porque me va a empezar a molestar la espalda, pero no me voy a poder parar. Esto es una lumbalgia y aquí es totalmente diferente el panorama. Ya allí hay lesiones pasadas, antiguas, que se han acumulado en el tiempo y los traumatismos han sido varios. Se va generando enfermedades degenerativas, es decir, es más complejo. Queda claro que lumbago y lumbalgia son dos cosas diferentes. Lumbago es cuando me da ese dolor inmediato inesperado por algún tipo de movimiento que denominamos detonante. Pero la lumbalgia es ese dolor recurrente del cual ya yo conozco, con el que yo estoy familiarizado, que sé que a veces me es más fuerte, que a veces me es más leve, pero que lo tengo allí y hay veces incluso que es perenne.
Luis, ¿y entonces cuáles son las posibilidades? Evidentemente que hay que recuperarnos y ese proceso en el caso del lumbago es más corto que en comparación con la lumbalgia. Primero habría que determinar si es un problema de índole muscular, si es un problema de índole nervioso, si hay una irritación, si hay un pinzamiento o si hay un problema con tendones o ligamentos. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, los procedimientos lo va a plantear el profesional de la salud que te pueda atender o guiar para realizar este trabajo. Todos estos pueden ayudarte. Por ello, yo te recomiendo lo siguiente. Puedes acudir a hacerte masajes y recuerda que no es lo mismo un masajista que un masoterapeuta. Mi recomendación es que acudas a un masoterapeuta. Con unas sesiones de masoterapia, sin duda vas a sentir alivio porque vas a recuperar principalmente el tejido muscular. Si este se encuentra tenso, si se encuentra atrofiado, si se encuentra contraído, el masaje te va a ayudar muchísimo. También puedes acudir a la acupuntura, sin duda, claro que sí. Si ya estás familiarizado con este tipo de terapias, pues sabes lo beneficioso que es. Y si no, pues te invito a conocerla, que no te va a hacer ningún daño. Todo lo contrario. Ahora, todo esto es complementario. Pero sin duda que ya sea que hagas masoterapia, que incluso hagas ajustes vertebrales o que incluso acudas al acupunturista, lo ideal es que te puedas mover. Y si quieres conocer más de estos movimientos, te invito a verlos en nuestro canal o en nuestra cuenta de Instagram, que ahí eventualmente hay movimientos de terapia, movimientos de rehabilitación exclusivos para la espalda baja. Y estos te van a ayudar un montón. Recuerda que es tratar de hacerlos sin impacto. Si es cierto que puedes utilizar movimientos, que puedes emplear o aplicar movimientos, también te puedes aplicar calor, puedes aplicarte cremas, puedes aplicarte piedras calientes, ¿ok? Eso también ayuda un montón porque ayuda a la desinflamación muscular, porque ayuda a la relajación, ¿ok? Sin duda alguna que sí. Con respecto a la terapia del frío, esto va a depender. Si estamos hablando de que hay una irritación nerviosa, una inflamación nerviosa, sin duda va a ayudar, pero esto solamente en las primeras horas de aquel evento detonante. De lo contrario, no tiene ningún sentido de hacerlo. Tendrías que conocer que en efecto es una inflamación nerviosa y esto se hace en las primeras horas del evento detonante que ocasionó el dolor. Por eso cuando tienes el dolor, lo ideal es acudir inmediatamente a un profesional, bien sea vía online, por teléfono o que acudas presencialmente para que pueda evaluarte y decirte cuál es el daño y entonces aplicar la terapia correcta. Recuerda que el fármaco lo único que va a hacer es inhibir tu sistema central nervioso para que no sientas el dolor, pero no va a realizar ningún cambio mecánico y tampoco va a detectar por sí mismo cuál es el daño ocasionado. Y eso es lo más importante. Si bien hay que tratar el dolor, habría que tratar el daño ocasionado, ¿vale? Con respecto a ir al gimnasio, a hacer actividades, pues bien, es evidente que si lo que ocasionó esto generó un problema de inflamación, de sobreestímulo, de contracción, no debes realizar ningún tipo de esta actividad. Es ahí a donde nos referimos al reposo. Reposo no significa no mover, sino mover adecuadamente, pero cuando hacemos actividades de sobrecarga, como correr, como andar incluso bicicleta o alzar peso, todo esto es sobrecarga. La idea es que puedas hacer movimientos de cero impacto que te puedan ayudar a movilizar específicamente la musculatura afectada para acelerar, entre comillas, su recuperación. Yo diría más bien estimular su recuperación, porque nunca la aceleramos. En realidad lo que hacemos es facilitar el terreno para que sea efectivo, pero no lo aceleramos. Lo que sí podemos es atrasarlo si no hacemos lo correcto. Y ahora, conclusiones. Entonces ya sabemos que lumbago es ese dolor inmediato que te da cuando haces algún tipo de movimiento y que es diferente, por ejemplo, a la lumbalgia. Y que frente al lumbago lo ideal es acudir al profesional para que pueda establecer cuál fue el daño ocasionado y tratar el daño ocasionado más allá incluso del dolor, porque el dolor es pasajero frente a un lumbago, no igual frente a una lumbalgia. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, frente a un lumbago o la duda de si tienes lumbago o lumbalgia, acude al profesional. Nos vemos en un próximo café. Un café con Luis Quiro.